Bueno, muy buenas tardes. El Departamento de Ingeniería Comercial de la Universidad Técnica Federico Santa María, a través del Magíster en Gestión Empresarial MBA-USM, les da una cordial bienvenida a este webinar titulado Vida Social de la Innovación, que se enmarca en el ciclo de charlas virtuales, los desafíos de las firmas modernas, que está llevando a cabo dicho programa. Este tercer seminario web del ciclo busca mostrar y analizar las distintas prácticas y conocimientos que se movilizan en el mundo de la consultoría e innovación. A través de dicha movilización de conocimientos y conceptos, se comprende de manera más cercana a la práctica que comprendemos por innovación. En particular, se expondrá cómo se construye valor a partir de la práctica de la consultoría en innovación a través de la producción de situaciones para evocar objetos aún inexistentes como una forma potencial de estos. Se introduce así el concepto de atmósferas de innovación. Para desplegar este argumento y estos conceptos desde las prácticas, se utiliza un caso etnográfico de 6 meses que consistió en asistir a talleres de innovación para empresas, identificando desde la observación los distintos tipos de atmósferas de innovación que surgen del trabajo involucrado en la movilización de aspectos, dispositivos y metáforas para inducir situaciones indeterminadas. El webinar permite también el trabajo analítico y crítico sobre uno de los aspectos más relevantes para subsistir en el mundo de la empresa del presente. ¿Cuál es el reto de la innovación? Esta importante temática está a cargo del doctor Juan Felipe Espinosa, académico del Departamento de Ingeniería Comercial USM. Bueno, para dar inicio vamos a presentar al doctor Juan Felipe. Él es profesor especializado en la enseñanza de la administración, con énfasis en los procesos de producción de conocimiento, la tecnología y sus efectos en las organizaciones y en la sociedad. Ha realizado proyectos de investigación, estudiando la mediación técnica en mesas de dinero bancarias y la gestión de la innovación en empresas nacientes y establecidas. Ha dictado además cursos de pregrado y posgrado en Chile y en países de la Comunidad Europea y Latinoamérica. Ha participado como jurado en tesis doctorales, tanto en Chile como en el extranjero. Con respecto a su formación, el profesor Espinosa es ingeniero comercial y licenciado en Ciencias de la Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Cuenta con un MBA, Master of Business Administration de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y es PhD en Management de la Universidad de Leicester School of Management en Inglaterra. Anunciamos que todas las preguntas referentes a la conferencia las pueden realizar a través de la ventana Preguntas y Respuestas activada en la plataforma Zoom. Algunas de estas preguntas serán seleccionadas y contestadas en vivo por el expositor al final. Bueno, sin nada más que decir, invito al profesor Juan Felipe. Profesor, adelante por favor. Hola, muy buenas tardes, casi buenas noches ya porque está oscuro acá, al menos en Valparaíso. Voy a hacer una cosa, si me esperan un segundo, porque voy a poner acá el video panel para poder mirar un poco esto y tenerlo un poco más a mano, digamos, por si hay en algún momento que miro, aunque me han dicho que no va a haber ninguna ¿cómo se llama?, imagen presente, así que voy a dejar más bien presente mis anotaciones para poder comentarles un poco de qué va esto. A ver, este análisis que nosotros vamos a mostrar acá, La Vida Social de la Innovación, es un texto publicado que hice con 2 colegas más y que tuvimos la suerte de que nos dieran acceso al mundo de cómo se hacen las cosas. Vamos a hablar un poco de una mirada pragmática. ¿Qué significa una mirada pragmática? Una mirada pragmática no es lo práctico, sino que en el sentido filosófico estricto es cómo entender desde las prácticas de quienes hacen innovación, la innovación. Entonces, definitivamente, al entender desde las prácticas, ¿no? Desde las prácticas, nosotros podemos decir que vamos a tener esta mirada de, y ahí está perdón, voy a dejarles ahí la publicación, está hecha en el Journal of Technology Management Innovation del año 22, es bastante nueva. De hecho, el trabajo se hizo el año
2019 y el trabajo de campo, y la publicación salió el 22 a finales más o menos del año publicado. Entonces, la idea de este estudio es, como dije, mirar pragmáticamente cómo se hace innovación. Estamos cansados ya de explicar, estamos cansados ya de saber el output, si se logra o no, sino que queremos entender cómo la gente mete las manos en la caja negra de hacer innovación, ¿no? Y esto se hace con un concepto central en la filosofía de Peter Sloterdijk, que se llama la idea de atmósfera, tal cual como se puso en la presentación, y con recursos en ciertas teorías, entre las cuales está la sociología económica y los estudios de la organización, en el cual tuve la suerte de doctorarme. Bueno, el problema de la realidad y la innovación normalmente se mira así, ¿no? Como esta cosa de lo tecnológico o el producto tecnológico de la innovación. Y en ese sentido, es como el adelanto de la tecnociencia. En otras palabras, el objeto de innovación que nosotros estamos viendo ahí en pantalla. Eso es limitado, sin duda alguna, porque cuando uno mira cómo se hace, sobre todo la gente que facilita la innovación, y no vamos a definirla, porque vamos a ver cómo la gente la va haciendo, y ahí vamos viendo qué entiende en la práctica y desde la práctica, en esta breve introducción, claramente uno observa cosas como esa, ¿no? En los talleres de innovación, en las consultorías de innovación, en donde el design thinking, básicamente, muy parecido a lo que nos toca hacer cuando hacemos los cursos de MBA, o los cursos de primer año, o quinto año de ingenieros comerciales, o los diseñadores de producto, etcétera, que trabajan este tema, básicamente, como volviendo al colegio, como volviendo al kindergarten, ¿no? Y en ese sentido, en un mundo distinto, en el mundo de los papeles de colores y los materiales que te llevan a la época escolar. ¿Qué está pasando acá? ¿No? Lo que está pasando acá es que parece ser que en este mundo del hacer se representa con estos materiales que tengo a la mano, ¿no? A la mano. Y que descubrimos a partir de lo que nosotros llamamos técnicamente una etnografía situada, vale decir, mi colega Dusan, que todavía en aquel tiempo se gastó mucho tiempo estando ahí presente cuando se realizaba el proceso de la innovación. Entonces observa las actividades y por ende de manera pragmática con James, William James, este famoso psicólogo que decía, usted para entender algo tiene que involucrarse con el objeto hasta el final. Decía James, empiricismo hasta el final, estar presente con lo que sucede, con todos los sentidos, para entender qué es lo que está pasando. No basta con el output, basta, sin duda, no basta con tener el resultado, cuántas patentes, cuántos objetos de innovación. No, hay que estar ahí y vivir con todos los sentidos lo que está pasando. Vemos en esta fotografía entonces aparece un diseño de una aplicación, ¿no? Que nosotros pudimos ver en el trabajo. Sin duda alguna todavía muy básica, susceptible del proceso Lean, que le llaman, ¿no es cierto?, Lean Startup, en la filosofía de estos procesos, mismas que luego se volverán, y este es el punto, opacas. Porque todo esto que pasa antes en la innovación desaparece después. Y en ese sentido sé, como diría Bruno Latour, un experto en innovación hace muy poco muerto, muy poco tiempo estuvo con nosotros, no murió muy grande Latour, nos podría haber dejado más en su trabajo empírico. Este hombre que estudiaba la innovación decía se caja negriza. ¿Qué significa eso? Todo lo que hiciste antes queda en el pasado, queda en el objeto final. ¿Abramos esa caja negra? A eso lo invito hoy en día. Los invito a abrir la caja negra. Un último ejemplo que nos va a llevar a la pregunta es ese caballero que está ahí mostrando aquel kit que es un producto mínimo viable, para los que conocen la terminología, esto que podría llegar a ser esta maqueta, que podría llegar a ser un producto en el cual claramente a partir de todas estas cosas que mostraba antes, que nos recordaban el kindergarten, el colegio, hace un esfuerzo, y son los consultores los que le ayudan a él, a los ejecutivos de estas empresas, a desarrollar estos productos. Entonces, pasa que nosotros estudiamos este proceso de consultoría que ayudaba a empresas a desarrollar productos en base a la innovación. Ese es el punto. Y muy particular es que nosotros entendemos este proceso como una realidad, en particular un ambiente generado, y ese es el concepto detrás, un ambiente generado en donde es posible hacer innovación. Lo que hacen los consultores entonces en nuestro argumento es construir una atmósfera adecuada para lograr la innovación. Y eso no es trivial.
lograr aquello es necesario para poder lograr hacer el cambio de la novedad, que es la innovación. Sin duda alguna se trata de hoy, lo que presentaré son datos que pudimos hacer porque esta consultora nos permitió seguirles, nos permitió participar como uno más, nos permitió estar en forma concreta y preguntarnos por qué se hace y cómo se hace sobre todo este proceso. Y sobre todo, ¿por qué nos interesamos en esta consultora para movilizar este tipo de conocimiento? Nos interesamos en esta consultora para movilizar este tipo de conocimiento porque sin duda alguna, estudiar situaciones de innovación está dentro de las cuestiones más importantes de la literatura actual. La literatura que ha trabajado el tema de la innovación ha pensado en que la economía no es solamente una cuestión de mercados, sino que es una cuestión que tiene que ver con las redes en las cuales se relaciona. Y en particular, como debería ser, como lo dice Granovetter y Jonathan White, son en esa red que se genera, donde están los consultores, donde están las empresas, donde están los usuarios, que se genera la innovación. Y más aún, podemos decir, siguiendo la nueva sociología económica con Michel Calón, que el conocimiento y la realidad de la economía no solamente explica el mundo, sino que lo hace. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo es que hace conocimiento de innovación esta consultora tal que el mundo hace innovación? Y en ese sentido moviliza la consultora la forma de hacer innovación. Aún más, pensamos que la realidad del mundo económico, y esto está en la base de la literatura que nosotros seguimos y discutimos es múltiple y performativa. ¿Qué significa eso? Que el mundo no es sino algo que se hace a partir de las ideas y que cuando tenemos una idea de cómo hacer el mundo, hacemos mundo. Vale decir, la performatividad implicaría que la consultoría sería uno de los círculos culturales que generan el capitalismo que tenemos hoy en día. Es el lugar perfecto para observar cómo estas ideas fluyen y generan un mundo determinado. Es el lugar adecuado para entender que la realidad se realiza de múltiples formas en el conocimiento económico. Y sin duda alguna, esas múltiples formas del conocimiento económico, entre otras, está por supuesto esta consultoría que vamos a seguir. El caso de la innovación, de hecho, ha sido extremadamente estudiado y por ejemplo, en su gran obra Bolstanski y Chapelo, El nuevo espíritu del capitalismo, la ponen como un conocimiento sustentado en los valores de la autorrealización, la creatividad y la innovación. Y el famoso Hutter, el alemán experto en innovación, lo pone como la reflexividad, o incluso Becker, que el otro día justamente visitó Chile, la pone como el futuro que se enacta en esta idea de generar futuro. Entonces, cuando vemos una innovación, estamos pensando justamente en cómo se genera futuro a partir de las ideas de, por ejemplo, estos consultores. Siguiendo con nuestra forma de ver la cuestión teórica detrás para poder hacer la etnografía con bases teóricas sólidas, pensamos en la paradoja de la creatividad. Aquí otro autor que nos importa es Luhmann. Luhmann en particular ha mostrado cómo, y esto es muy interesante, cómo es posible solo distinguir a posteriori lo nuevo. La paradoja le llamó él de la creatividad. La creatividad se entiende una vez que se logró. Entonces es muy difícil estudiarla ex ante, al parecer, ¿no? Y Diana Espósito, una seguidora de este gran profesor ya muerto, que viene ahora pronto a hacer una presentación acá al Centro de Estudios Públicos, la italiana Espósito, ha dicho que la innovación es impredecible, por lo tanto estudiarla implica estudiar lo incierto. Justamente para estudiar lo incierto, hemos pensado en trabajar en esta distinción entre incertidumbre y probabilístico. La incertidumbre es incalculable y lo probabilístico es calculabilizado. Por lo tanto, lo interesante acá es entender que la innovación es incalculable. Y para ello, entonces, no podemos, sino estudiarla en el proceso que se hace, pragmáticamente, como vamos a decir. Por ello es importante entenderlo desde las prácticas, como yo lo he dicho. Ahí Hutter y Farías, un chileno que trabaja en Alemania, Farías, han estudiado estos objetos no tanto en la certidumbre como en situaciones indeterminadas. Vale decir, volver a la práctica de la situación. Ellos estudian arquitectos. Nosotros estudiamos generadores de productos. Pero los arquitectos, al parecer, generan situaciones indeterminadas para que en la indeterminación, en la maleabilidad, en lo que nosotros con Michel Serres diríamos el objeto cero, el objeto que puede ser todo a la vez que nada, lo maleable, y
Esto también, Reckitt, este famoso estudioso de la modernidad tardía, ha dicho que son dispositivos, prácticas y afectos. Vale decir que hay que estudiar la forma en la que los dispositivos de las consultoras, las prácticas de las consultoras y el afecto que genera, cómo la gente se enamora o no del trabajo que está haciendo, el afecto, generan o no una nueva innovación. En estas cuestiones conceptuales nos encontramos cuando hacemos posible entender, ¿no es cierto?, esta dimensión de la modernidad en la innovación. Y acá el marco teórico nos muestra que existe en esta modernidad, esto está sacado, como les decía recién, de este gran teórico sociólogo Reckitt, sociólogo y cientista social o pensador más bien, que habla de cómo se hacen los regímenes de lo nuevo. Lo nuevo, la novedad, la innovación, acuérdense que la palabra innovación significa novación e in significa lo que ya viene, y novación, lo novedoso, entonces es una mezcla entre lo que viene y lo que se hace. La justificación de aquello es que existe en la nueva forma tardía, dice Reckitt, de hacer tres cosas que yo marqué en blanquito ahí. Los afectos, los productos y la primacía. Raya para la suma, los afectos significan que ya no es neutral la forma en que nosotros hacemos lo nuevo, sino que es intensa. Nos relacionamos intensamente con la creatividad. Intensamente significa la dimensión de intensidad, significa que ya no vale solamente con lo racional, sino que te van a pedir hacer las cosas con lo emotivo, te van a pedir hacer las cosas con la guata. La dimensión de producto tradicional era la estandarización. Hoy en día, con el valor de lo único, con Karpik, el famoso estudio sobre la economía de lo único que hace Karpik, pensamos en la singularización, el valor de lo único, de lo customatizado. Y por último, la primacía. La primacía hoy en día ya no es la rapidez de hacer, sino que el espacio de donde se hace. El market making, como dirían los que trabajan en innovación. El lugar de hacer. No basta solamente con tener vamos a decir, marco teórico. Tenemos que tener también, y esto es muy importante, un cómo. El cómo estudiarla. Y para eso los quiero introducir al problema de cómo estudiar la innovación. Para estudiar la innovación, señoras y señores, y gracias por venir antes que nada, es necesario entender que existen tres niveles para hacerlo. Uno que es el clásico, el que hemos visto en todos los estudios tradicionales, más que incluso el gramático, que es ¿qué se reconoce como innovación? ¿Qué se entiende como lo nuevo, como lo que en el mercado llega y vende? Y como novedad tecnológica, organizacional, como diría el manual de Oslo, lo novedoso que vende. Y ahí es el análisis de contenido, los datos procesados, la información secundaria, el trabajo de, por ejemplo, económico, de entender, en tercera persona. No estoy presente yo viendo cómo se hace la innovación. Está la gramática, que se hace en segunda persona y que tiene que ver con hacer entrevistas, análisis de redes y estadística multivariada, básicamente preguntarle a la gente cómo hace innovación. Y está la en primera persona, que es la que seguimos nosotros. En este sentido, el más difícil, el giro pragmático, el último desafío metodológico. ¿Cómo es que se hace innovación? El nivel operativo, ¿qué es lo que se hace? No lo que se dice que se hace, no ni qué sentido tiene la innovación, sino que cómo se hacen los actos de innovación y valorización de lo nuevo. A diferencia de las gramáticas de evaluación, la concepción pragmática de la evaluación supone acciones súper concretas. En particular, vamos a poner el ejemplo de un gran autor que se llama Hennion, que explica con el vino. Un vino no se entiende por el vino ni por quien lo conoce, sino que se entiende en la relación del objeto y el sujeto, la degustación. La degustación, ni el actor ni el objeto, ambos a la vez. Necesitamos entender la innovación entonces como los que la hacen y el objeto que se hace a la vez. Y nosotros ser los que observamos ese movimiento entre el sujeto y objeto, porque también somos sujetos de la observación cuando la hacemos. Esa es la etnografía, esa es la práctica de, ¿no es cierto?, la observación participante que nosotros hicimos para poder entender este proceso. Sigamos entonces entendiendo el último concepto y tal vez el más importante de nuestro trabajo para entender la innovación. Este es cómo acceder a la innovación. La idea es abordar, ¿no es cierto?, el concepto de atmósfera.
Atmósfera es un concepto desarrollado fundamentalmente en la nueva fenomenología de Schmidt, atmos y esfera y aire, y que básicamente Peter Sloterdijk toma de las ciencias del clima, en la envoltura de aire que rodea las fuerzas materiales. Vale decir, voy a pensar en innovación con esta atmósfera de innovación. La esfera, que es la forma conceptual de evitar lo que Heidegger, el famoso fenomenólogo antiguo alemán, el gran filósofo del siglo XX, había dicho, se problematiza con la esfera. No hay un lado, hay una envoltura. Y esta envoltura es donde sucede la innovación, decimos nosotros. De hecho, podemos decir que la atmósfera es el entorno responsable de cómo nos sentimos en un ambiente determinado, ni dentro ni fuera del sujeto. Es tal cual como la degustación de Genión del vino, el sujeto y el objeto a la vez. La atmósfera no es lo que está afuera, la atmósfera es también lo que está dentro, lo que nosotros producimos en la atmósfera. La cualidad espacialmente extendida. En la arquitectura, de hecho, el cuasi objeto y cuasi sujeto de Michel Serres. Nosotros no somos, sino con la atmósfera, diríamos con Ortega y Gasset. Este concepto interpela también la idea clásica del genio individual, seguro, porque de hecho, y esto es muy relevante, si no separamos el sujeto y el objeto, y es el espacio, la realidad espacialmente extendida, y tampoco entendemos esta separación entre la mente y cuerpo, porque el cuerpo tiene razones que la mente no tiene, pero en conjunto entendemos el mundo y en conjunto lo hacemos, como diría Brian Massumi, entonces es importante entender que la representación y la realidad no son lo mismo. Entonces, cuando nosotros contamos y vemos la innovación y decimos que alguien nos dice que es la innovación, no es lo mismo que sentirla, experienciarla, junto con quien la está haciendo. Y esa es la idea de este estudio, y esa es la novedad también que tiene, porque en general este tipo de métodos no se ocupa para estudiar innovación, y es más bien rupturista en ese sentido. No es solo a nivel visual, es a nivel multisensorial, como en el caso de la música. ¿Qué duda cabe que antes de pensar en la música la sentimos? Para seguir, podemos decir que tal vez la metáfora más dura de Sloterdijk es la metáfora de la guerra. El acontecimiento propio de la modernidad tardía es justamente la atmósfera cuando empieza y cuando se hace manipulable. ¿Y por qué está esa foto ahí? Está esa foto ahí, queridas señoras y señores, porque en la guerra, Primera Guerra Mundial, Sloterdijk dice, es el momento en que se manipula la atmósfera. Y sí, es justamente a través del uso de gases en la Primera Guerra que el filósofo pone claramente el punto de la climatología. Asfixiar al oponente. Se genera una atmósfera que vamos a hacer, interviene en el medio donde están los combatientes. Ya no los targeteamos y les tiramos una bala, sino que tiramos un gas que genera una atmósfera. La cita es clarísima. La violencia dirigida contra el aire respirable por grupos transforma la inmediata envoltura atmosférica de los hombres en un hecho cuya validez o invalidez permanece a partir de ahora a disposición. Los objetos explícitos de preocupación y de asistencia son los que estamos manipulando. Y a partir de eso, el aire, por cierto, en la atmósfera, aire, esfera, deja de percibirse simplemente como un trasfondo, como el contexto. Es parte de lo que Heidegger decía que estaba afuera. Sloterdijk dice que ahora el ser humano se vuelve el manipulador de la atmósfera. Entonces, si podemos manipular la atmósfera, podemos manipular la atmósfera de la innovación. Y de hecho, ese es el concepto que está detrás filosóficamente del trabajo que estamos haciendo. Un punto más, el trabajo de BEM, ese es un centro comercial, como ustedes lo pueden ver, más cercano a lo que nosotros hacemos, analizar centros comerciales, ¿no es cierto? El trabajo de BEM es importante de mirar acá, la estética de la atmósfera, que en realidad esto nos muestra cómo el capitalismo que estamos viviendo, el sistema que estamos viviendo es un capitalismo estético, pero justamente en la atmósfera que podemos, el aire acondicionado, de hecho acondicionado, condicionante, el aire artificialmente construido, la música de los centros comerciales, la iluminación, todo es la creación de la oportunidad de la venta, la oportunidad del consumo. ¿Para qué? Para crear, ¿no es cierto?, como en ese centro, el mundo dentro del centro comercial, la atmósfera perfecta para la comercialización. Y esa es la fuerza del concepto de atmósfera de Peter Sloterdijk, ¿no? La esfera atmosférica. Interesantemente, podemos decir entonces que el caso de la consultoría de acción sería un caso más, pero para profundizar este entorno teórico que yo acabo de explicarles. Vale decir, el mundo se crea,
es performativo y lo que creamos son atmósferas para hacerla. ¿Y qué cosas vamos a estudiar ahora? Vamos a poner a prueba si es que en el caso que estudiamos se puede entender esto como una atmósfera de innovación. ¿Podemos hablar de atmósferas de innovación? Durante 6 meses participamos como consultores y también como clientes de los talleres para una empresa de gran tamaño en la industria de los alimentos, una de las más grandes de Chile, de hecho. Es importante decir que este artículo fue escrito como primer autor con el doctor Tomás Aristía y como primer autor el magíster Dusan Cotoras y el doctor Tomás Aristía, que me invitaron como experto en innovación a trabajar con ellos y abrir el campo de lo filosófico que yo había trabajado mucho antes a partir de ello, y fue una volada, como dicen, pero una volada buena, de tratar de entender con metodologías y con formas más humanísticas el trabajo que habitualmente se estudia cuantitativamente económicamente. Durante entonces estos 6 meses hicimos 2 cosas, participamos en 2 instancias, un taller que se llama Manos a la Masa, que el objetivo era incorporar clientes y consumidores para el desarrollo de nuevos productos, para agregar valor a las cocinas, a partir de la experiencia de observación, por supuesto, observación participante en el restaurante, ahí iban los gerentes y íbamos nosotros también, y por supuesto los consultores y el cliente, que era los restaurantes. Y el segundo taller se denomina Grand Slam, tal cual como el del tenis. El Grand Slam es un taller que se realiza en todas las etapas de la metodología de la consultora y que tiene 12 sesiones, acompañadas por múltiples ejercicios de cómo hacer el design thinking, el producto innovado, el servicio, la solución para los dolores de la empresa innovado. Observamos entonces cómo se desarrollan empíricamente estas rutinas, estos talleres de innovación, y descubrimos una estructura estándar, sin duda alguna, que pone en suspensión el trabajo habitual de la empresa. Pone en suspensión las rutinas organizacionales, y aquí está, por supuesto, el tema organizacional. Para lograr entrar en el terreno, capturar oportunidades, lograr, ¿no es cierto? Y por cierto, pone también en suspensión la jerarquía, porque aquí se juntan todos sin ser jefes ni seguidores, todos juntos trabajando en conjunto. Y el terreno para capturar las oportunidades de innovación y probar prototipos, ¿no es cierto? Que es lo clásico. Y por último, en esta estructura generalizada de estos talleres, descubrimos que hay una mise en scène, una puesta en escena, que son demostraciones públicas donde se exponen los hallazgos del terreno. Esto va a ser importante en lo que vamos a decir en el futuro, ¿no? Es importante entender que aquí hay una metodología y uno no puede evitar hacer mención a ella. Esta metodología que ocupan los consultores, que es la empresa líder de consultoría en este ámbito de Chile, por algo trabajan con los más grandes en el ámbito de la, vamos a decir, alimentación, en este caso pollo de Chile, es la misma que se define como un centro, asimismo, ellos se definen como un centro creativo para la innovación que busca apoyar la gestión y aumento de las probabilidades de éxito. Provocar, dicen ellos, resultados para generar nuevos productos. Interesantemente, diseñan estos procesos de innovación centrados en el usuario y inventan una metodología que ellos llaman ERA. ERA y se implementa en 3 espacios. El espacio de entender, el espacio de resolver y el espacio de acelerar. Como fin y como unión entre entender y resolver, la consultora lo que hace con el cliente es lograr puntos de vista. ¿Para qué? Para apalancar soluciones que luego va a llevar a productos mínimo viables que van a permitirse una aceleración para solucionar los dolores de la empresa cliente y generar nuevas soluciones de la empresa proveedora de esa empresa cliente. Es interesante que esta metodología, que tal vez algunos de ustedes conocen, que viene en el kit de herramientas del Design Thinking en general, no ha sido estudiada de esta manera, etnográficamente. Ellos que ocupan la observación no han sido observados, y eso es lo que estamos haciendo con ellos. Los espacios son especialmente acondicionados para provocar, to provoke, to perform, para generar un mundo. Sin duda alguna, los consultores saben de lo que hablamos cuando decimos que el mundo no está allá afuera, sino que nosotros lo hacemos. Todo era parte de un espacio acondicionado especialmente para provocar. Veamos cómo. ¿Cómo es que se hace? La situación de poner las manos en la masa parte con un email. El email, sin duda alguna, que aunque no se ve mucho ahí, nos dice, no se ve claramente, pero la instrucción dice que debíamos presentarnos en un restaurante a una hora determinada donde se comercializaban productos procesados por la empresa que asesora esta consultora de creatividad. ¿Para qué? Para rescatar justamente las mejoras, ¿no es cierto?, oportunidades y principalmente con foco en innovación y desarrollo nuevo. Este es un registro que nosotros hacemos. Ahí está, ¿no?
Y en forma literal, los ejecutivos, los 3 ejecutivos que estaban ahí participando en el taller de alto nivel de la empresa, ponían las manos en la masa. Pero no era masa. O se ponían los zapatos del cliente. O vivir como el cliente dice vivir. Con toda la temperatura que irradian, ¿no es cierto?, este trabajo, y quiero que sientan la temperatura que irradia este trabajo, y que les permite ver las cocinas, cómo trabajan el pollo, ¿no? En ese sentido, esta extraña situación fue la de estar haciendo etnografía a otros que también estaban haciendo etnografía. Es una meta-etnografía. Yo observando a quienes están observando a los otros. Y esto es propio de la modernidad tardía y de lo que estamos haciendo, porque los métodos que nosotros ocupamos para investigar son los métodos que se ocupan para generar nueva innovación, o innovación novedosa, o innovación disruptiva, o innovación de cualquier tipo. Entonces, de hecho, es todo un tema cómo los métodos de las ciencias sociales son utilizados para esto. Observaciones de campo se ocupan. Para finalizar, ahí están los pollos, ¿no es cierto? Se hace una pauta de registro de observaciones que se clasifica, en donde las observaciones, las verbalizaciones y los problemas observados o escuchados se registran textualmente por cada uno de estos participantes del taller. Interesantemente, en este primer momento, lo que estamos haciendo es buscar formas para poder transmitir todo esto que observamos a una manera más concreta, material. La observación, lo que sentimos en el taller, por parte de los que están observando y aprendiendo para mejorar y hacer innovaciones, se transmite. Para eso, la consultora tiene un dispositivo que se llama el barco. Es interesante decir que este comienza en el espacio de entender. Estamos en ese espacio, la primera esfera, el entender. Especialmente condicionada en una sala en donde la gente se junta con los consultores en una caja llena de plantillas como el modelo que están ahora ustedes viendo. Este modelo, el barco, es un modelo, como dice el consultor de la sesión 2, que permite cargar todo lo que nosotros, la información, vimos en el anterior momento de observación. Y este momento es datos, oportunidades, juicio, absolutamente todo lo que trajimos de la experiencia del terreno, tal cual como él lo dice, lo cargamos en el barco. Interesantemente, como ustedes están viendo en la pantalla, ¿no es cierto? Y con unas cuantas diapositivas, el equipo explica que los desafíos orientados al diseño de producto implicarán mirar desde otro espacio. Y ahí viene algo interesante. ¿Cuál espacio? Cambiar el mindset, dicen ellos. Y básicamente, con el propósito de vaciar la información que observa en terreno, se deberá cargar el barquito con, por supuesto, ustedes lo saben ya, POSITs. Los POSITs famosos del Design Thinking. ¿Qué materialidad es aquella? Las causas, los supuestos, los datos y los prejuicios que nosotros tenemos para entender. Y cuando nos poníamos a pensar mucho, nos dicen, sin filtro, chiquillos, con todo el espíritu, el afecto. No piensen tanto, de guata, lo que sientan, que es lo más relevante. Esa es la forma de hacer innovación. Ya no es como en la modernidad tardía, ¿recuerdan? Ya no es de esa manera, sino que es con el espíritu, con la cuestión de cómo yo lo siento. Es interesante que el registro de problemas se traduce y moviliza a POSIT, que finalmente se agrupan en puntualizaciones que son las más relevantes y se entienden como problema. Sigamos entendiendo qué es lo que se hace. Aquella observación que se considera proyi de guata, que debiese ser la más relevante, son las que tenemos ahora. ¿Qué observan ahí? Esa es acupuntura. La siguiente sesión es muy loca. Se abre con la siguiente pregunta a todos los que participamos. ¿A qué creemos nosotros que ellos se refieren con la imagen de acupuntura? No sabemos. Quedamos pillos, como decimos. Quedamos muy... ¿Pero a qué te refieres con la acupuntura? Bueno, esto viene, por supuesto, de una cuestión muy filosófica dentro de la consultoría y que en el fondo muestra el espacio de poner la aguja. La gran conclusión del espacio de entender de la primera esfera es meterse en el punto de vista. La aguja se mete en el punto de vista de inflexión que está entre el espacio de entender y resolver. Antes de resolver tenemos que entender perfectamente y tenemos que ser exactos en dónde acupunturar. Tenemos que llegar al punto de entender el punto de vista bajo esta metáfora, pinchar el nervio. Y pinchando el nervio nosotros vamos a producir la reacción necesaria para poder generar las primeras soluciones. Entonces, el punto de vista es ir a pinchar. Tenemos que pinchar y tenemos que decir cómo aliviar el dolor.
el dolor de este cliente. Y para eso el consultor nos hace entonces meternos en la transición de los dos espacios, entender y resolver, pinchando el nervio, sin duda alguna, justo donde duele, justo las cosas de valor, los músculos que podríamos decir que están bien contracturados son los que hay que atacar. Metáfora maravillosa, que nosotros por supuesto entendemos como el punto de vista de ya pasar a empezar a generar las resoluciones. Para resolver, señoras y señores, nosotros ya tenemos el punto de vista que elegimos específicamente. Estos puntos de vista que se parecen a lo que Michel Calón, este sociólogo que ya hablé antes, llamó experimentos in vitro. Los experimentos que nosotros estamos haciendo acá, y que yo quiero hablar acá, como en las primeras ideas que hicimos mostrar y que mostramos de Hutter en este webinar, nos permiten, ¿no es cierto?, entender y realizar nuevas conexiones con los asistentes y con los clientes en la situación del taller que estamos viviendo en este lugar y entorno especializado, en la atmósfera que se ha creado para crearlo. Sino, además de aquello, la capacidad del relator, sino también, no solo la capacidad del relator, sino también de los dispositivos, de esto, del mismo uso del barco que yo les mostraba antes, este barco que les mostraba, nos permite generar una atmósfera. La metáfora en sí de la acupuntura que nos va a llevar a la resolución, ¿no es cierto?, a resolver. ¿A qué vamos a prototipar? Y aquí entonces empezamos con el prototipado. El prototipado sería entonces la resolución. Aquí la cuestión de nuevo no es sino ocupar, y aquí viene la parte que yo comencé en el webinar, ocupar todos los materiales que se ven ahí para poder hacer rápidamente un producto que podamos solucionar el problema, un producto que solucione nuestros dolores. Es interesante porque en este taller típico de Design Thinking, aquí estamos hablando de una empresa grande, no estamos hablando de una empresa chica. Entonces es muy loco, para mí por lo menos, que soy una persona que ha trabajado muchos años estudiando empresas y problemas de empresas, que la gente crea y ocupe esto y le dé una oportunidad. Al parecer algo está pasando que se juega, y con el juego, ¿no? En la plantilla y la forma en que estamos practicando y haciendo el prototipo lúdica, algo pasa con el equipo, ¿no? Con uno de los documentos creados, el barco, el que ya vimos, donde se busca la arista, el punto donde se pone la acupuntura, la aguja, con el que se busca solucionar. Luego entonces se elige, se plantea y se hacen soluciones. Lo interesante de las soluciones, y en esto voy a ser muy claro, es que todos los dispositivos y los materiales que se utilizan para generar soluciones es la flexibilidad. El atributo fundamental de lo que nosotros estamos ocupando ahí, por ejemplo la Plumavit que se está cortando con los cartoneros, es la flexibilidad. Entonces, no importa mucho que quede perfecto, lo importante es que sea flexible para poder hacer la solución que buscamos, que pueda servir, tal vez no de inmediato, pero en el futuro. De hecho, la acción del consultor, la directriz del consultor es piensen con las manos. Piensen con las manos. Afecto, de nuevo. Pues será mejor la solución. Vayan haciendo un producto más que pensando. Eso sobre todo cuando la gente no sabía qué hacer o no estaba haciendo nada. Es allí donde el consultor llama a dicha manera de acción. ¿Qué duda cabe, señoras y señores, que si la idea es brillante, debería ser posible ser escrita en una servilleta? Otra forma de decir, muchas de las ideas son rápidas y al hueso, tal cual como un emprendedor creativo de Silicon Valley creó en una servilleta, ¿no es cierto?, la idea de, vamos a decir, Uber, aunque fue creada en otro lado esa, así usted puede crearla. En esta conducta de escribir en una servilleta, lo importante es la proliferación. ¿De qué? De múltiples, como ustedes ven en la mano más derecha de la foto, múltiples soluciones, múltiples productos potenciales, múltiples soluciones potenciales. Es evidente que los consultores buscan acelerar y multiplicar los prototipos minimizando la capacidad crítica o la opción de hacer prototipos mucho mejores. No importa lo mejor, importa el ensayo y error. Importa realizar series consecutivas de prototipos. Esto está en la base del Design Thinking, qué duda cabe. Pero ha sido súper discutido por los diseñadores expertos. No es necesariamente algo que el diseñador proponga, es algo que los que trabajan en Design Thinking proponen. Por lo tanto, aquí lo interesante en la pragmática es cómo se hace. ¿Y cómo se hace? En la cantidad y no la prolijidad. Seguimos entonces con las metáforas. Para luego, cada producto, pasarlo por metáfora. En esta primera, nosotros podemos ver metáforas que limpian el producto, diciendo, ¿y cómo lo haría usted con $100? ¿Y cómo lo haría usted solo con 5 vacas? ¿Y cómo lo haría usted en lo que dura un partido de fútbol? ¿Y cómo lo haría usted en una noche? Sin duda alguna, la gestión de la temporalidad,
¿no es cierto?, juega un papel importante. Se utilizan también para introducir más variedad. Queremos que los usuarios hagan más productos mínimos viables. Estas son directamente llamadas por los consultores como tarjetas de provocación. Provocar, justamente lo que decimos en nuestro marco teórico. Los consultores provocan un cambio en el mundo. Esa es la forma en que funciona la creación de una atmósfera. Vamos a seguir viendo esto. Responden entonces a un diseño general para provocar situaciones en base a dos tipos. Primero, imponiendo restricciones. Y segundo, ¿no es cierto?, desarrollando un tipo de restricción que es encarnando un personaje. ¿Cómo lo haría usted si fuera Harry Potter? ¿Cómo lo haría usted si fuera Superman? ¿Cómo lo haría usted si fuera Cleopatra? Y si usted fuera Darth Vader. Ese me dio mucha risa cuando lo escuché. Por supuesto que, qué duda cabe, que en estas restricciones lo que estamos haciendo es hacer más proliferación de productos mínimos ampliados. Esta es la situación final, la situación del pitch, que ustedes deben haber escuchado. El mapa de cómo se realiza el salón de consultoría. Esto es importante para lo que nosotros observamos, porque lo que ustedes tienen que hacer es historias que sean inspiradoras o interesantes para lograr vendérselas al resto. De hecho, en el lado izquierdo está donde se proyectaban las instrucciones de cada sesión y en el derecho está donde se mostraba el prototipo de estos productos rápidamente hechos, ¿no? El resultado final de hacer estos productos mínimos viables se realiza en un pitching. Esto que cada grupo selecciona a quién va a hacer el pitching y que lo que los consultores llaman teaching después genera una enseñanza para todos tal cual como los consultores interpelan. Y también los ejecutivos que están ahí lo interpelan para ir complementando con otro elemento. Los consultores intentan explicar cuáles son los elementos centrales de una buena presentación y dicen que sea una idea inspiradora, que sea interesante, como dice la cita. Es claramente la idea del mago, el mago que saca algo casi de el gorro, ¿no? El sombrero del mago. De hecho, es interesante porque en la literatura, irónicamente, el consultor es el mago. En mucha literatura que se ha hecho cultural de cómo funciona la consultoría. Después de la experimentación, entonces, con materiales ensamblados, con distintas y veces y extravagantes situaciones ficticias, como diría Becker, lo ficcional, hacerse un mundo futuro ficcional, se hacen entonces estas presentaciones que son el cierre de. Importantemente, aquí lo que vemos entonces son atmósferas de innovación. ¿Y por qué podemos hablar de atmósferas de innovación? Podemos hablar de atmósferas de innovación porque lo que estamos viendo acá es que al proyectar el cliente hacia el futuro, es una manera particular de mirar y de hacer observación participante. Lo que están haciendo los consultores es hacernos mirar el mundo de una manera particular. En dicho sentido, la acupuntura sería la metáfora que engloba este tipo de atmósfera perfectamente, que se convierte luego en una caja inexpugnable porque yo ya no sé lo que pasó antes. Porque una vez que ya metimos la aguja y luego generamos el producto, toda esa historia quedó en el pasado. Y no porque tenga yo registro de aquella, voy a poder volver a ella fácilmente, porque es imposible tener la densidad de lo que registramos nosotros totalmente. El mundo es inconmensurable en ese sentido. Y eso, más que importa, es relevante porque no sabemos de dónde viene finalmente, sino que ya logramos un resultante. Ese resultante es importante entenderlo entonces en las relaciones que hemos visto. Esquematizando, dando sentido, son dos atmósferas las provocadas, ¿no? Las relaciones de attachment, que significa que vinculan al sujeto y al objeto, en este caso al sujeto con el producto, servicio, solución generada, o el productor y al vendedor con el consumidor, ¿no es cierto?, en este caso. Y en la literatura, esto podríamos decir que se ha estudiado solamente como dispositivos de cálculo. Sin embargo, lo que encontramos acá en este caso del ámbito de la innovación son muchas más cosas. Son muchas más cosas que solamente lo que Genion y Calon decían, que eran en el vino un dispositivo para calcular la bondad del vino. Aquí encontramos que hay dispositivos, pero también hay metáforas, muy importantemente, y también hay un espacio, tal cual como lo diría Becker. Existe un espacio especial para generar unos dispositivos como el del barco, como el de las agujas de acupuntura, y existe también un afecto especial. El afecto que se hace sentir cuando te dicen lo haces de la guata. Entonces moviliza una acción específica. Parece entonces muy razonable que sea en base a metáforas, porque podríamos decir que las metáforas, por su capacidad interpretativa amplia, o sea, esta interpretación ambivalente del mundo, nos permitiría entonces que se conviertan en el verdadero objeto que median.
¿Y qué significa objeto mediador? Que da explicación entre el sujeto y el objeto, entre los clientes y los proveedores. Ahí está la metáfora como mediadora. Y pensar con metáforas nos llama a pensar de una manera distinta. Además, esta manera particular de sentir el dolor del cliente con la metáfora y proyectarlo es una particularidad del cómo se mira y de cómo se hace, como dije, la observación participante. En ese sentido, la caja negra se puede abrir si yo miro qué tipo de metáforas estoy ocupando. El segundo caso de la otra forma de atmósfera es la enacción que permite la experimentación. Enacción es un concepto que viene de la biología cultural, biología matemática de Varela, uno de los mayores biólogos chilenos muerto hace un tiempo, y que significa que el mundo se hace a partir de las ideas que tenemos de él. Nosotros creamos el mundo, la enacción, es como la performatividad, la enacción. Pero es un concepto de un chileno y me gusta más por eso. No es que sea nacionalista, simplemente interesante que nosotros tenemos científicos que han creado estos conceptos avanzados como la enacción y que hoy en día se ocupan tanto en la filosofía como en la ciencia. Se vive un efecto completamente diferente. El frenesí en lugar de pensar, hacer, 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 hacer. Usted debe actuar, no debe pensar, no reflexione, actúe, cree. Una verdad del cuerpo es producir aceleradamente prototipos. Es la defensa pública que ha sido estudiada también por Calori. Todo esto hace que entonces nosotros ocupemos plantillas, prototipos experimentando en la experimentación, y en el attachment ocupamos plantillas, prototipos en la experimentación, el dolor como attachment y la aceleración como la experimentación, las metáforas de acupuntura y las metáforas de ficción y los personajes en la experimentación y las situaciones etnográficas y de pitching en el caso de la experimentación. Aquí tenemos dos atmósferas distintas. La atmósfera del apego, attachment, entre el sujeto y el objeto, y la atmósfera de experimentación. Estas dos metáforas no han sido descritas en la literatura y por lo tanto podemos hacer un aporte. Para terminar entonces, la realidad de la innovación podemos decir que ha sido estudiada múltiples veces de múltiples maneras. Pero sin duda alguna, la innovación demandaría un ambiente cargado de afectos, metáforas y dispositivos que nos llevan a pensar que en la mente de la innovación no hay una persona, sino que está distribuida. Es un proceso distribuido. Como diría algún cognitivista de los nuevos, de la ciencia cognitiva, es un proceso hecho cognitivamente distribuido entre personas y entre objetos, dispositivos, afectos y metáforas. Esto nos lleva a superar los estudios que han explicado incluso el attachment y las presentaciones públicas que han sido estudiadas para la innovación, porque le damos un segundo nivel. El nivel de la cognición distribuida, del trabajo en conjunto con todas estas metáforas y del espacio que se hace, en que se hace. Es decir, de la pregunta de ¿cuándo se hace la innovación y cómo se hace? Podemos decir que habría que generar una atmósfera específica con, como lo dijimos antes, dos atmósferas al menos. Una en donde hay unas plantillas y unos prototipos especiales que se hacen, una con una relación especial y otra con una experimentación especial que nos demanda, ¿no es cierto?, lograr que la innovación es un entorno y se va a facilitar en un entorno cargado de afectos, metáforas y dispositivos, y no solamente pensando, como se ha dicho históricamente en los estudios más tradicionales, en el mercado y en la creatividad de una persona, y no solamente pensando en una solución rápida, sino en la multiplicación, en el disconsenso, o como diría, o como dice Stark, que no es nada nuevo, ¿no es cierto?, en la cosa de la heterarquía y no la jerarquía. O sea, esto no es nada nuevo, pero nosotros agregamos aquello que la realidad de la innovación descansa en la puesta en valor, básicamente del dolor del cliente al experimentar con situaciones de mercado prototipo. Y ahí, en ese momento, es la atmósfera la que permite esa experimentación y es la atmósfera la que permite, ¿no es cierto?, la realidad de la innovación. Por cierto, no es menos relevante lo que dijo Stark sobre la disonancia, pero el verdadero aporte del estudio no es ese que ya se sabía, sino que es que se piense la innovación no solamente desde un punto de vista del sujeto innovador, sino que se piense como un proceso productivo en donde hay múltiples relaciones entre los objetos que trabajan, los dispositivos, los espacios en donde se hace y que finalmente conforman esta esfera en donde nos desarrollamos como innovadores y en donde desarrollamos
la innovación. Muchísimas gracias, las preguntas están abiertas para cualquiera que quiera hacerlas. Muchas gracias, profesor. Recordamos que está activa la parte de preguntas y respuestas para que todos los asistentes puedan ahí enviarnos sus dudas. Una estudiante consulta. Hola, ¿por qué es importante una investigación y conceptualización interdisciplinaria de la innovación? Ok, bueno, es súper interesante esa pregunta y la agradezco mucho. Justamente eso es lo que tratamos de hacer nosotros, porque pensar en interdisciplina, en particular es pensar en dos disciplinas acá, las ciencias sociales y las disciplinas de las ciencias sociales, donde está, por supuesto, la economía, donde está, por supuesto, la sociología, la antropología y algunas otras como la psicología social, y pensar en las humanidades. Para pensar conceptos muy complejos, las humanidades tienen un mecanismo antiguo, que es la filosofía, básicamente, teoría dura, ¿no? Como lo que dice Sloterdijk, como lo que dice Michel Serres, todos esos autores más filosóficos que yo nombré. Es importante porque para pensar lo incierto, no basta con pensar con datos anteriores. Lo incierto se busca también en el mundo de las ideas porque nosotros creamos el mundo. Y en ese sentido es tanto la historia de la partícula in de la innovación como la novedad que se tiene que pensar en lo incierto a través de las humanidades, de la arte y de la cultura, que deben trabajar en conjunto para estudiar el proceso de innovación y para estudiar justamente las prácticas de la innovación. ¿Y por qué? Porque si uno lo piensa en ese sentido, si uno estudia esas prácticas, ¿no es cierto?, si uno estudia esas prácticas interdisciplinariamente va a poder llegar a la verdadera complejidad que tiene este fenómeno, que no es menor, porque existen muchos actores involucrados, porque existen muchas formas y cambios en el tiempo, y porque una metodología puramente analítica, tradicional, gramatical o del sentido, no nos va a llevar a entender cómo los actores piensan en el camino y cambian en el camino esas complejidades en las que lo hacen. Eso sería mi respuesta súper concreta. La interdisciplina es el futuro de las ciencias administrativas, sin duda. No hay duda alguna. Perfecto. No sé, José, si me puedes ayudar a activar los micrófonos por si alguien desea hacer una pregunta Aquí hay una pregunta en el chat. avanzada. Hay una pregunta en el chat meeting, en el meeting chat, perdón. La puedo leer si quieren y la puedo Sí, decir. profesor, porque a mí no se me Dale. visualiza. La pregunta es bien larga y interesante también. ¿Qué aspectos prácticos se derivan de esta forma de estudiar y luego entender la consultoría y la innovación y más en general las prácticas que permiten el seguimiento, el surgimiento de lo nuevo, de lo creativo, de la innovación? Claro, aspectos prácticos. La pregunta práctica porque nosotros estamos en ciencia de la administración, no estamos solo en filosofía o en ciencias sociales. Y yo creo que es importante. Ocupamos las ciencias sociales, ocupamos las humanidades, como dije, interdisciplinariamente, pero tenemos que sacar conclusiones prácticas que nos permitan accionar el mundo. ¿Qué duda cabe? Que esta forma de pensar el mundo nos hace volver a entender las teorías como lo más importante para accionar el mundo. Cuando entendemos la innovación de esta manera, entendemos que cómo pensamos el mundo de la innovación nos hace hacer un tipo de innovación distinta. Eso es lo primero. Las ideas matters, las ideas importan. El cómo entendemos el entorno de donde creamos importa. En ese sentido, y ya más amplio, y me voy a lanzar aquí a una idea más general, si ustedes recuerdan, la antigua distinción administrativa es que el administrador es el diseñador del entorno en donde se desarrollan las cosas. Entonces, si usted quiere ser un MBA, un Master of Business Administration, un maestro en la administración de negocios, usted tiene que aprender a administrar los entornos. Administrar, ¿qué cosa? La atmósfera. Exactamente aquello. Entonces, mi punto de vista, en ese sentido, a esa pregunta práctica es ¿qué es lo más práctico del mundo? Entender cómo administrar la atmósfera y entender que ella se debe administrar. En este caso, para la innovación, ya sabemos y entendimos que existe una forma predeterminada. Manejar el espacio, manejar lo afectivo y manejar las demostraciones y, por último, manejar los dispositivos sobre los cuales trabajar. Entonces, hacer que se haga el mundo de una manera determinada, hacer que se manipule esta atmósfera para poder lograr ¿qué cosa? Lo que pretendemos, nuestros objetivos. Ahora, ¿eso significa que somos maquiavélicos? No. Eso significa que entendemos que el mundo es generado por nuestras ideas y por nuestras acciones en él. Por lo tanto, las ideas generan mundo,
Las metáforas generan mundo y no da lo mismo cuál metáfora utilizar. Como contraparte crítica de aquello, ten cuidado con tus metáforas, porque tus metáforas van a hacerte mirar el mundo de una manera distinta. Y por lo tanto puede ser que estén equivocadas. ¿Y cómo se sabe si está equivocado? Si el proceso de innovación no te está resultando. Desgraciadamente, en ese sentido sigue siendo una prueba y error. No hay una metodología racional pura, porque el mundo no es puramente racional. El mundo es a corto plazo, como lo han demostrado los economistas del comportamiento, tan irracional como racional. O, si ustedes quieren, con la ciencia cognitiva o con la ciencia de la neurociencia, podemos entender el mundo como un mundo en donde se colabora y se compite, en donde hay aspectos de la emotividad que enactan el mundo y aspectos de la racionalidad que enactan el mundo. Y por eso es que la atmósfera del attachment funciona. Y por eso es que la atmósfera de la experimentación funciona. Funcionan porque están creando un mundo que es más lógico que el mundo racional, ex ante y lógico que nosotros creemos que es el mundo de la innovación. Por favor, si hay más preguntas, yo feliz de contestarlas. Profesor, preguntan acá. Ya, aquí hay uno de Marcel, ¿no? Sí, si creo que tengo un producto mínimo viable, ¿es mejor innovar en Chile o en Estados Unidos? Bueno, gracias por esa pregunta, muy amable. Mira, esto ya se sale un poco de la charla, pero vamos a hablar un poco de eso, de la experiencia que uno tiene. Cuando uno trabaja con gente que innova, con gente que genera productos, efectivamente uno puede comenzar en Chile, pero llega un momento en el cual es claro que el mercado chileno es pequeño, pero sin embargo, voy a decir contra lo que acabo de decir, y por eso que muchos de los unicornios que hay en Chile, ¿saben lo que es un unicornio, no? Esta empresa que ya crece a manera a tasa creciente, con escalabilidad, ya de un monto grande de inversión y de venta, ¿no? Muchos de estas entidades que llamamos unicornios han prosperado cuando se van. Pero, por ejemplo, Corner Shop prosperó desde Chile, claro, con ayuda de gente de afuera, y después lo vendió a Uber, ¿no? A la plataforma. Interesantemente, más que el producto mínimo viable en sí, ahí de lo que estamos hablando es de cómo encontramos los mercados y la inversión necesaria para poder viabilizar escalabilidad de proyectos de ese porte, y por eso Estados Unidos sigue siendo un entorno, vamos a decir, más competitivo para buscar capital de riesgo. El gran problema, como lo dijo el otro día, y aquí me salgo totalmente de la charla, el Pepe Benavides, que es el director de Corfo, en una de las cuestiones que nosotros organizamos junto con la Universidad de Valparaíso, es justamente no el que no exista creatividad para generar mejores productos mínimos viables, sino que lo que no existe es un mercado de capital de riesgo. En Chile el capital de riesgo está empezando a tomar vuelo. Eso es el problema, porque para innovar en cuanto a una empresa, y aquí lo que yo mostré era una innovación en base a un producto, pero de una empresa que ya existía. En una empresa nueva tú tienes que acceder a capital de riesgo, o por lo menos a capital. Y es muy difícil que no sea de riesgo cuando el caso de una startup que es naciente y que tiene mucho riesgo porque hay mucha incertidumbre si eso va a funcionar. Entonces ahí creo que respondo a tu pregunta, Marcel, y que tiene que ver con eso de que no es solo la cultura, sino que es fundamentalmente cómo el mercado de capital de riesgo y las culturas de capital y las culturas de riesgo afectan también el mundo de la innovación. Podríamos decir que las atmósferas son parte de una atmósfera más grande, de la atmósfera general de la innovación de un país que efectivamente en Estados Unidos tiene más profundidad. Pero sin duda, en los últimos estudios se ha mostrado que Chile es un país que ha generado muchísima innovación nueva y está dentro de los top en Latinoamérica, si no el top del mundo cultural del startup y de crear nuevas. Entonces, yo no lo miro negativamente, pero sí lo miro hasta un cierto nivel. Si ya quieres crecer a otro nivel, efectivamente el mundo desarrollado tiene todavía las mejores herramientas comerciales, sobre todo, para hacerlo, ¿no? Eso es. Questions, preguntas, la que quieran. Bueno, yo solamente quiero agregar una cosa. El mundo de hoy, el mundo de un magíster en negocios, es imposible de pensar sin pensar en el mundo de la innovación y del emprendimiento, pero sobre todo de la innovación. Si tú no emprendes, vas a estar innovando todo el tiempo. Y para eso es necesario tener un enfoque de estar atento a cómo se hacen los procesos de innovación, aprender desde la práctica, no solamente desde la teoría, ambas. Y por eso que es necesario aprender a mirar. Y eso es lo que se hace en un taller, como los talleres que se hacen en los cursos que se hacen en este MBA. Y esa es la idea. La idea es mirar de una manera distinta. Y vamos a aprender a mirar de una manera distinta, sin duda. ¿Alguna otra consulta, chiquillos, chiquillas?
Tengo acá, este está answered y este está open, y no tenemos más. Espero nomás un minuto. Ok, ya, estamos. Voy a parar la presentación, porque creo que ya es suficiente. Ahí está. Muchas gracias, profesor. Por Agradecemos nada. su interesante charla, su interesante exposición. Vamos a recordarle a todos los que nos están viendo que este video va a quedar guardado en las redes del programa MBA, específicamente en el fanpage, por si lo quieren compartir o volver a visualizar, etc. Bueno, agradeciendo a cada uno de ustedes por su participación en esta actividad, les recordamos que este ciclo de webinars continúa el 31 de agosto a las 18:30 horas con el tema central "No son 30 pesos, son 30 años", a cargo del doctor Fernando Díaz, académico también de nuestro departamento. Para más información sobre esta charla y las que siguen, pueden visitar las redes del mba.usm.cl. Nuevamente, muchas gracias a todos por su asistencia y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Gracias. profesor. Gracias por la invitación, fue un gusto, y bueno, que tengan un buen resto de noche, y por supuesto que cualquiera que quiera contactarme, ahí dejé mi mail, pero lo pueden pedir a Victoria si lo necesitan. Gracias, Alejandra, un gusto de tenerte presente, y a todos los que vinieron, que se dieron el tiempo, en este tiempo que es tan difícil darse el tiempo. Que estén muy bien, adiós. Chao, que esté muy bien. Chao, chao.